distinta. Tenemos una gota de sangre, la secamos al aire con calor y luego la teñimos, ¿okay? Con coloraciones especiales. Entonces vamos a ver células, tenemos allí entonces en la sangre periférica, vamos a tener eritrocitos, que son esas células que vemos allí con un centro claro. Recordemos que ellas tienen una morfología que es bicóncava, entonces en el centro es más delgada y cuando hacemos el prótein observamos que la célula se ve más clara en el centro. ¿Okay? Aquí no vamos a tener, en esas células no vamos a observar organelas ni núcleos, nada de eso. ¿Okay? Entonces es una célula que está vacía. La célula que tenemos señalada allí como un basófilo, recordemos que las características histológicas de los basófilos van a ser unas células que tienen un citoplasma con muchos gránulos y esos gránulos, ¿verdad?, van a colorearse con colorantes básicos y de ahí se debe su nombre. Por eso el núcleo de esa célula se ve o está oculto, ¿okay? Es un núcleo en forma de S o de J itálica y está oculto con los gránulos que son basófilos, ¿okay? En el recuadro que tenemos allí tenemos unos fragmentos celulares que vamos a denominar plaquetas y recordemos que las podemos encontrar o aisladas como la que está en la fotografía donde está el basófilo o el aumento que tenemos allí donde están agrupadas, ¿okay? Entonces las plaquetas podemos encontrarlas o aisladas o agrupadas, son fragmentos celulares, las plaquetas o trombocitos. Siguiente imagen. Acá tenemos otras células, ¿okay?, en proteína de sangre periférica también, donde vamos a observar que los gránulos también tienen un citoplasma granular, que los gránulos son finos, pero van a teñirse con el colorante ácido. ¿Okay? En este caso el colorante ácido que tienen estos colorantes para sangre es la eosina. ¿Okay? Entonces se tiñe con la eosina y de ahí debe su nombre a que esos gránulos captan la eosina y se tiñen con ella. Es una célula que tiene un núcleo bilobulado, ¿okay?, y un citoplasma con gránulos finos de color rojizo o pardo, dependiendo de la coloración que estemos empleando. ¿Okay? En este caso lo vemos de color rojizo. Siguiente imagen. Los neutrófilos van a ser unas células donde no vamos a ver, tenemos un citoplasma donde los gránulos no se colorean, ¿okay? Recordemos además que los neutrófilos van a tener un núcleo multilobulado, puede tener 3, 4, 5 lóbulos, van a estar unidos por hilos de cromatina y que en las personas de sexo femenino vamos a encontrar una estructura que vamos a denominar apéndice de Barr. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos un agranulocito. Recordemos que los agranulocitos o monomorfos nucleares van a poseer núcleos, pero no gránulos, pero no gránulos específicos. ¿Okay? Entonces, por eso se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Poseen gránulos, pero no específicos, que es en base a lo que se hizo la clasificación. El otro elemento que utilizan para realizar su clasificación es la morfología del núcleo. O sea que ellos lo denominamos polimorfonucleares a los granulocitos, ¿ya?, porque tienen los núcleos muchas formas. Y los linfocitos pertenecen a los monomorfonucleares que tienen los núcleos redondeados. ¿Okay? En el caso del linfocito es un núcleo que es marcadamente basófilo, es un núcleo grande y como podemos ver allí la relación núcleo-citoplasma en esa célula es aproximadamente de 3:1. Es una célula donde el citoplasma se ve de color grisáceo, azul grisáceo, es pálido, ¿okay?, y se observa como un halo claro, ¿verdad?, hacia una parte del núcleo. Recordemos que el núcleo está ubicado de manera excéntrica y va a tener una indentación en una que podemos ver, una pequeña indentación
en alguno de sus bordes, ¿okay? En el borde. Siguiente imagen. El monocito, ¿okay? También es una célula monomorfonuclear, ¿okay? O agranulocito, debido a que en el citoplasma no existen gránulos específicos. También se observa de color azul pálido, pero el núcleo es arriñonado, ¿okay? Acá la escotadura es mucho más amplia, ¿okay? Y le da esa forma de riñón, ¿okay? Entonces, estos son los elementos formes de la sangre que vamos a observar en los flotis de sangre periférica. Siguiente imagen. Tenemos allí una imagen donde vamos a ver en médula ósea, ¿okay? Lo que está señalado con la flecha de color azul es lo que vamos a estar nosotros conociendo como cavidad medular, ¿ok? Eso es hueso, ¿ok? Allí vamos a tener la cavidad medular y lo que está señalado con la flecha de color negro es médula ósea, ¿ok? Y todas esas células que van a estar allí, toda esa especie de punticos de color rojizo que vemos allí son las células que están sufriendo su proceso de maduración en esta cavidad medular. Tenemos unos espacios allí, ¿verdad? Unas áreas vacías, ¿ok? Recordemos que la médula ósea va a tener un infiltrado de adipocitos uniloculares o blancos bastante importante en la etapa adulta, ¿ok? Aún va a conservar células rojas, lo que va a permitir que ella pueda volver a formar células si lo necesita, ¿ok? También vamos a encontrar acá unos espacios que vamos a denominar sinusoides. ¿Okay? Siguiente imagen. Okay. Entonces allí tenemos señalados con la flechita de color azul las células adiposas y con la flecha de color negro los sinusoides. Son esas especies de laguitos o lagunas que vamos a encontrar allí de color rosa pálida. Siguiente imagen. Lo que es la médula ósea vamos a encontrar dos células grandes, ¿okay? Que son fáciles de distinguir por su morfología. Son células que van a ser de la línea de los trombocitos, ¿okay? Una va a ser el megacardioblasto y otra el megacariocito. ¿Okay? El megacardioblasto es una célula, ¿okay? Al contrario de lo que pasa en todas las células de la serie roja y blanca, el megacardioblasto es una célula de tamaño y ella va a sufrir haploidía, ¿okay? Ella va a aumentar de tamaño. En vez de ella dividirse y disminuir su tamaño y su carga genética, ella va a aumentar de tamaño. Entonces los megacardioblastos van a ser pequeños de un núcleo bastante oscuro, ¿okay? Que es el que tenemos señalado con la flecha gruesa, verde de color grueso. Y con la otra flecha vamos a tener cercano a los eritrocitos, cercano a los sinusoides, ¿ok? Vamos a encontrar el megacariocito, ¿ok? Debemos tener otra imagen donde podamos ver mejor esos megacariocitos, ¿ok? Son unas células que van a ser mucho más grandes con el núcleo semejante a los lóbulos que vamos a tener, semejante a los lóbulos cerebrales, ¿ok? Siguiente imagen.
Acá tenemos entonces una imagen donde tenemos un megacardioblasto señalado con la flecha de color azul y el megacariocito, que es la célula más grande y que está ubicada en los sinusoides. Recordemos que ahí cuando ya es un megacariocito, ella se va, ya esa célula ya tiene canales de demarcación y a partir de ahí es que ella se va a dividir para formar los plaquetas o trombocitos. ¿Okay? Profe, disculpe que no escuché bien. Dijo que el megacardioblasto era el de la flecha azul y el otro. Un megacariocito. Pero ¿De dónde se van a...? ¿cuál flechita es que lo señala? Lo que dice ME. Ah, ok, ok. Megacariocito. Ok, gracias. Ok. Siguiente imagen. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a observar allí una estructura donde vamos a observar hacia la parte superior, hacia la luz, vamos a tener allí un epitelio plano simple, un endotelio, ¿ok? Y luego vamos a tener varias capas de tejido elástico, ¿ok? Y eso entonces vamos a clasificarlo o a dividirlo como túnica íntima, el área donde está ubicada ese endotelio, está ubicado ese endotelio con ese tejido conectivo subendotelial, lo vamos a conocer como íntima o como túnica íntima, y luego vamos a tener toda la porción donde vamos a tener tejido conectivo elástico, como lo vamos a identificar como túnica media. Entonces esos dos tipos de tejido, túnica media y túnica íntima, nos van a decir que eso es lo que tenemos ahí en el campo, es parte de la pared de una arteria elástica, ¿ok? Porque la túnica media es lo que nos va a indicar, ¿verdad? Qué tipo de vaso sanguíneo o de qué tipo de arteria estamos viendo. Siguiente imagen. Entonces seguimos viendo la pared de la arteria elástica. Allí vamos a tener entonces, seguimos viendo parte de la túnica media y después hacia la parte inferior de la lámina tenemos tejido conectivo denso irregular que nos indica que estamos ya en lo que es la túnica adventicia. Y de hecho, pues allí estamos viendo algunas estructuras vasculares que nos indican o que nosotros vamos a denominar en conjunto como vasa vasor. Específicamente vemos ahí una vénula, una arteriola, ¿verdad? Esa es la vénula, luego tenemos la arteriola, que es de pared más gruesa, y allí tenemos varios capilares. ¿Ok? Siguiente imagen.
cuando veíamos nosotros ahorita lo que es la arteria elástica, ¿verdad? Observamos que la túnica media es bastante gruesa y que hay abundantes fibras elásticas, lo cual no nos permite a nosotros distinguir lo que es la lámina elástica interna. Recordemos que la túnica íntima va a estar conformada por un endotelio, el tejido conectivo subendotelial y lo que es la lámina elástica interna. Esas son las tres componentes de la túnica íntima. En la arteria muscular, debido a que en la túnica media hay abundantes células musculares lisas, podemos distinguir fácilmente esta lámina elástica interna. Entonces, allá la observamos de manera poco definida y aquí está bien definida esa lámina elástica interna. ¿Okay? Entonces, es difícil allá observar lámina elástica externa e interna. No es que no existe, sino que es difícil observarla porque como es tejido conectivo elástico, ¿okay? Es una fibra, está constituido por fibras elásticas, es difícil verlo con esa túnica media bastante desarrollada. Aquí como tenemos la túnica media con células musculares lisas, pues es fácil observar tanto lo que es la lámina elástica interna como la lámina elástica externa. ¿Okay? Entonces la lámina elástica interna es parte del componente de la íntima y la lámina elástica externa es parte de esa túnica media. ¿Okay? Y es lo que va a separar a la túnica media de la adventicia. Siguiente imagen. Entonces acá podemos observar en la segunda flechita, en la flecha que está en la parte inferior, allí estamos señalando lo que es la lámina elástica externa y hacia la parte superior, la lámina deberíamos verla al contrario para ver hacia la parte inferior tenemos entonces parte de lo que es la túnica media y en la parte superior tenemos lo que es la túnica adventicia. ¿Okay? Siguiente imagen. Entonces acá sí estamos observando en la parte superior, como si viniéramos descendiendo de la túnica íntima, ¿okay? Ya estamos viendo entonces, ya tenemos en la parte superior, tenemos lo que es la túnica media de esa arteria, y observamos que hay células musculares lisas, entonces es una arteria, parte de la pared de una arteria muscular. ¿Okay? Luego tenemos acá, vamos a ver cuáles son los elementos vasculares que están presentes en esta vasa vasorum, que generalmente en este tipo de arterias es donde tenemos más desarrollada esta vasa vasorum, y tenemos allí la vénula, vemos que es un vaso sanguíneo de paredes delgadas, con una luz que es bastante, que tiende a colapsarse, ¿okay? Las vénulas, igual que todos los vasos de tipo venoso, van a tener una adventicia amplia, ¿okay? Y por eso su luz es bastante irregular, ¿okay? A diferencia de la arteriola, que la tienen allá, que es una arteriola pequeña que puede tener de 1 a 4 capas de células musculares lisas, allí las pueden ver. Recordemos que hay arteriolas grandes y arteriolas pequeñas. Las grandes van a tener hasta 10 capas de células musculares lisas y las pequeñas de 1 a 4. En las pequeñas es posible que no veamos, ¿okay? O casi nunca vamos a ver lo que es la lámina elástica interna y externa. ¿Okay? Entonces, en estas arteriolas pequeñas, la adventicia de ellas se confunde con el resto del tejido conectivo que está alrededor. ¿Okay? Siguiente imagen. Ahora tenemos una arteriola, ¿okay? Es una arteriola grande. Allí tenemos el endotelio, ¿okay? Hacia la luz, y recordamos con esto que el endotelio es un epitelio de tipo plano simple,
Y recordemos que allí lo que vemos son núcleos protruidos hacia adelante. Luego vamos a tener acá la túnica media, donde podemos ver capas de células musculares lisas, y la túnica adventicia, que es tejido conectivo tenso irregular. ¿Okay? Ahí lo vemos con esto, luego tenemos el tipo de tejido, entonces debemos estar pendientes. Si no recordamos los tejidos que vimos en el primer lazo, pues debemos, en la primera parte, en el primer parcial, debemos recordarlo y debemos echarle una repasadita para poder hacer el diagnóstico de manera correcta. ¿Okay? Siguiente imagen. Aquí tenemos la vénula, podemos ver que es su túnica íntima, una media bastante delgada, y pues la adventicia es bastante gruesa, tanto que ella se confunde pues con ese tejido conectivo que hay alrededor. Luego tenemos allí unos capilares tipo sanguíneo, hay 4 células musculares lisas en ese capilar, 4 células endoteliales, y luego tenemos otro capilar un poco más pequeño, que también son capilares de tipo vascular. No son capilares linfáticos. Los capilares linfáticos tienen una sola célula endotelial. Siguiente imagen. Acá tenemos una imagen donde tenemos una arteria muscular, y hacia la parte izquierda y a la derecha tenemos una vena, y esto lo vamos a reconocer aparte de las características generales de esos vasos. Vamos a también utilizar estas estructuras que son las válvulas, que son prolongaciones de esta túnica íntima, que van a estar protruidas hacia la luz de ese vaso sanguíneo. ¿Okay? Esto va a estar presente en lo que son las venas de mediano tamaño y en las venas grandes. Siguiente imagen. Ahí tenemos las válvulas, señaladas las válvulas, y obviamente pues si vemos estas válvulas son venas. Es una vena lo que estamos viendo, y la identificamos solamente como vena. ¿Okay? Y luego tenemos hacia la izquierda la arteria muscular. Siguiente imagen. La misma imagen, vemos allí entonces la válvula, la túnica. Ya estas son imágenes para reconocer esas estructuras vasculares. ¿Okay? La arteria, la vena, tipo de arteria, la vena. Recordemos que la clasificación de las venas es una vena grande, una vena mediana y vénulas. ¿Okay? Siguiente imagen. Doctora, disculpe, la flecha negra de la derecha que señala. Es lo que es la túnica íntima. Ok, de acuerdo, gracias. Viendo la prolongación de lo que es la válvula. De acuerdo, gracias. Ok. Allí vemos otra vez la vena, mayor tamaño, la válvula, apenas podemos percibir que es la pared de una vena y apenas podemos ver que es una válvula. O sea, es una mala imagen para estudio porque no pueden observar ninguna otra estructura, sino una porción de la pared de un vaso, y con esta poca información pues no podemos imaginar que estamos viendo. Solamente que estamos viendo el utelio, que tenemos allí una túnica íntima y una adventicia. ¿Okay? Y algo que podemos inferir que es una válvula. ¿Okay? Siguiente imagen.
Acá tenemos entonces una imagen donde tenemos un capilar, un corte longitudinal de un capilar. ¿Ok? Siguiente imagen. Una imagen similar, un corte longitudinal. Ese es el mismo capilar, diferentes aumentos. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Estas no son imágenes del laboratorio, no las vamos a utilizar para la evaluación. Siguiente imagen. Listo, doctora, eso terminaron. Vamos con el linfoide. Disculpe, no escuché bien. Sí, con linfoide. Cualquiera, lo que tenga ahí. De acuerdo. Ok. Vamos a ver entonces allí. Ya va, que no puedo ampliar la imagen, ya no. Ok, ya la tengo. Tenemos acá una estructura, ¿ok?, que vamos a identificar como ganglio linfático, y recordemos que es una estructura que está encapsulada, ¿okay?, y que va a tener un parénquima donde vamos a tener una corteza externa donde vamos a encontrar folículos linfoides, pueden ser de tipo primario o secundario. Lo que tenemos en la imagen son de tipo secundario, y tenemos luego una parte de esa corteza donde no vamos a tener folículos linfoides, que será lo que es la corteza profunda o paracorteza. Recordemos que esa cápsula va a emitir trabéculas, y esa estructura, ese ganglio va a tener una estructura o unos sinusoides, ¿verdad?, a través de los cuales va a ir transcurriendo la linfa. Entonces vamos a tener unas estructuras que van a estar ubicadas debajo de la cápsula, ¿ok? Y eso los vamos a denominar senos subcapsulares, y los que van a estar paralelos a las trabéculas los vamos a llamar paratrabeculares. Los que están dentro de las trabéculas, sinusoides o senos trabeculares. Luego estos sinusoides van a llegar hasta la médula y luego van a confluir para formar un vaso linfático efémero. ¿Okay? Siguiente imagen. Tenemos allí entonces la que es la cápsula. Allí vemos los sinusoides, ¿ok?, los senos subcapsulares, todos esos espacios que van a estar debajo de la cápsula. ¿Okay? Allí vemos la trabécula y vemos espacios que van en esa trabécula. Esos serían sinusoides paratrabeculares, los que están por fuera de la trabécula, y si estuvieran dentro de la trabécula, dentro de ese tejido conectivo, serían trabeculares. ¿Okay? Siguiente imagen. Doctor, una pregunta. ¿Eso que indica hay centro germinal está mal rotulado o si hay centro germinal ahí? Un folículo linfoide, pero secundario. Entonces allí están folículos grandes, allí hay un área, pero el centro germinal está mucho más hacia la parte inferior, porque no se me imagino que se les movió el pero ahí está, es un folículo linfoide que están allí,
todos son secundarios. ¿De acuerdo, hermano? Okay. Tenemos más o menos la misma imagen. Acá tenemos entonces ahí hay un folículo linfoide primario y mucho más hacia la parte inferior derecha, vamos ya a empezar a ver que no tenemos folículos y eso sería parte ya de la corteza profunda. Okay. Siguiente imagen. Tenemos acá entonces varios folículos, ahí tenemos un folículo primario, ¿okay? Todo eso es corteza superficial, ¿okay? Donde veamos nosotros folículos, eso es corteza superficial, y esa imagen es solo para ver el detalle de los folículos, para ver un folículo secundario, que tiene su centro germinal, ahí donde llega la flecha, eso es parte clara, es el centro germinal, y luego tenemos la corteza o manto, que es el área oscura que hay alrededor. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre un folículo secundario y un folículo primario. ¿Okay? Todo eso es corteza superficial. Siguiente imagen. Tenemos allí entonces lo que es la cápsula y allí podemos ver entonces todos esos espacios que serían los senos subcapsulares. Allí vemos la trabécula, ¿okay? Hacia el centro, el tejido conectivo, cómo se viene introduciendo hacia lo que es esa corteza, y luego ese seno que ya era allí debajo de la cápsula o estaba debajo de la cápsula viene para seguir paralelo a la trabécula y ya lo vamos a denominar entonces seno paratrabecular. ¿Okay? Siguiente imagen. La misma imagen, siguiente imagen. Y acá estamos entonces viendo lo que es la médula y tenemos hacia la parte inferior izquierda lo que es la parte de la corteza profunda. Allí no vemos folículos linfoides y podemos ver espacios grandes, ¿verdad? Que van a ser los sinusoides y van a ser bastante similares a los sinusoides que van a estar en la médula. Y el resto del tejido que vamos a encontrar allí van a ser los cordones medulares. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí tenemos entonces esa imagen que también es médula y allí vuelven a señalarles lo que son los senos, que allí dice seno cortical, pero ya ahí está más en lo que es la médula, que se ve más en la parte clara, está en borderline ahí, más corticales están los que están hacia la parte inferior, ¿ok? Y lo que están todos esos que están en ese tejido que es claro, ya todo ese tejido claro, eso es médula, ¿ok? Doctor, una pregunta. Entonces, el que dice, y disculpe que le interrumpa un momento, el que dice seno cortical, ¿lo tomaríamos como más seno medular o lo dejamos así como seno cortical? Para mí más es un seno medular que un seno cortical. Claro, porque se ve más hacia la parte de la médula. Hacia la parte de la médula. Si yo quiero señalar un seno cortical, yo buscaría los que están en la parte inferior o los que vimos en la imagen anterior. O sea, tiene que haber tejido cortical para que ustedes puedan decirme que eso es seno cortical. ¿Ok? Yo no puedo, o sea, voy a buscar ese que está ahí borderline, que si yo fuera anatomopatólogo, yo no voy a decir que eso es. ¿Me entendieron? O sea, sí, doctora, muchas gracias. No podemos estar en lo que es todo lo que es el límite, porque ustedes no están a ese nivel. ¿Ok? Estamos para que yo tenga que colocarles lo que ustedes van a sacar de ese diagnóstico con las características histológicas, y si pues ustedes no ven las características histológicas se van a confundir y no es la idea. Siguiente imagen.
Volvimos. Tenemos entonces aquí otra estructura, ¿sí? Otro órgano linfoide, ¿okay? Que también tiene una cápsula. ¿Okay? Esa cápsula que tenemos allí también va a emitir trabéculas, y esas trabéculas van a tener una característica que van a ser unas trabéculas que van a llegar hasta lo que vamos a conocer como unión córtico-medular, porque este parénquima tiene una corteza y una médula, ¿ok? Pero las trabéculas van a llegar hasta la unión córtico-medular. Entonces vamos a ver una corteza que es oscura debido a la cantidad de linfocitos que posee, y una médula que es bastante clara porque solo el 2% de los timocitos o linfocitos que van a estar en la corteza es lo que va a pasar hacia la médula para completar su maduración. ¿Okay? Entonces, esa lámina es para que usted pueda identificar al órgano, ¿okay? Como un timo. ¿Okay? Podemos ver allí la que es la corteza, podemos ver la médula, y podemos ver entonces también las maneras como están divididos ese parénquima en lóbulos y lobulillos, ¿verdad? Que son estructuras también a su vez incompletas. Siguiente imagen. Doctora, una pregunta. En el que está señalado como lóbulo, que tiene una porción clara adentro de él, pero como que también está rodeado de corteza, ¿eso claro es médula? A pesar de que no está en relación al resto, ¿o qué puede ser? Sí, eso es parte de la médula. Lo que pasa es que no todo el tiempo podemos hacer los cortes donde se vea lo que es la unión córtico-medular y llegue allí la trabécula. Okay, no, eso depende de la posición del lóbulo y de cómo haya quedado en el corte. Gracias. Doctora, ¿y la parte blanca que está como en el medio donde está la médula tímica como tal, esa parte sería de igual forma médula o es cuestión del corte? Médula, hijo, recuerda que hay una gran cantidad de sinusoides. Recuerden que la médula está formada por otras estructuras. Allí vamos a tener también unos cordones y vamos a tener sinusoides. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok. Acá tenemos entonces en esa imagen que tenemos allí, sí podemos ver, ¿verdad? Lo que es la corteza, la médula, y vemos la característica de que la trabécula llega hasta la unión córtico-medular y llega hacia, hasta allí, pues vemos hasta la unión de la corteza con la médula. Y allí podemos ver una parte de la corteza donde vamos a encontrar las estructuras que vamos a denominar como corpúsculos típicos. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí tenemos el corpúsculos tímicos, ¿okay? Más el que está señalado con la flecha corta que el que está señalado con la flecha inferior. Ese más bien es como una célula epitelar reticular tipo 6 que está enrollándose sobre sí misma. Recuerden que los corpúsculos químicos se forman cuando estas células epiteliales reticulares tipo 6 se enrollan sobre sí mismas. Siguiente imagen. Doctora, disculpe, entonces, ¿cuál de las dos vendría siendo la célula epitelio-reticular? ¿La de arriba o la de abajo? La que está señalada con la flecha larga. Ah, ok, gracias. Entonces, allí tienen lo que es el corpúsculo tímico o corpúsculo de Hassall, y allí sí van a tener al lado, ¿okay? Señalado con la flecha de color negro, una célula epitelial reticular tipo 5. ¿Okay? Doctora, Dígame. en
en la clase, en la primera clase que usted dio acerca de la médula del timo, dijo que quitáramos ese rótulo de la célula epiteloreticular tipo 5. ¿Qué hacemos? O sea, ¿lo dejamos como está o lo quitamos? No, no, o sea, ahí está, pero quítalo, porque no o sea, no es la idea que ustedes a esta altura vean eso así, o sea, no quiero que estén, eso, o sea, el señor doctor Flauter, cuando él es anatomopatólogo, cuando él estaba dando la clase, él dijo, sí, podemos dejarlo como una célula epitelar reticular tipo 5, pero en realidad la célula epitelar reticular tipo 5 las vemos de color claro. A estas alturas yo no quiero que estén viendo una que sea paturradita, una célula fea, o sea, no. ¿Me entendieron? La quitamos y la vamos a ver en la próxima imagen. Una que está clarita. Ok, doctora, gracias. Ok, volvemos, Chenoa. Tenemos ahí entonces el corpúsculo tímico, ¿ok? Terminamos con que sí es una célula epitelar reticular tipo 5, pero no para ustedes no existe. ¿Okay? Es igual cuando vimos la parte del tejido nervioso, que hay muchas neuronas que se ven, que no se ven bien delimitadas, bien dibujadas. Lo que quiero para ustedes es lo que está del librito, ¿ok? No sé los demás docentes, no sé las demás asignaturas, pero para ustedes lo que está del librito, a este nivel. Si no saben ver eso, entonces cuando vayamos al parcial y yo le coloqué eso, ustedes van a decir, pero yo vi la otra que estaba facturadita, la que se veía más oscurita, la que se veía peorcita. ¿Me entendieron? ¿Me oyen? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ¿qué es lo que está en mejores condiciones para que puedan aprender a hacer el diagnóstico? Donde vean todas las características y todo. Siguiente imagen. Okay. Aquí la vemos, ¿okay? Con mayor aumento, ¿okay? Es la misma imagen anterior, está la célula, ¿okay? Y aquí sí la pueden ver que es una célula clara, ¿okay? Donde ella tiene unas prolongaciones, pero no vamos a ver esas prolongaciones en el corte histológico, ¿okay? Solo vemos lo que es la parte central de la célula, su núcleo, y la observamos como una célula clara, ¿okay? Y al lado vamos a encontrar el corpúsculo tibio. Siguiente imagen.
Allí tenemos entonces también parte de lo que es la médula del timo. Allí vemos los corpúsculos químicos. No confundirlos con esas estructuras que tenemos allí, que son vasos sanguíneos, específicamente sinusoides. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos otro órgano linfoide que también posee cápsula y también va a emitir trabéculas. ¿Ok? La disposición del parénquima acá es diferente. Acá vamos a tener un tejido que rodea a otro tejido. Vamos a tener pulpa blanca que está rodeada por pulpa roja. Y la pulpa roja, que es el área que vamos a observar donde tenemos mayor cantidad de sinusoides, es un tejido similar a lo que vamos a observar si estuviéramos viendo una esponja. ¿Okay? Entonces, los huequitos de la esponja serían lo que son los sinusoides y el tejido, los cordones esplénicos o cordones de Vir. ¿Okay? Siguiente imagen, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Esta imagen para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de lo que es el vaso. ¿Ok? Y por favor, si aparece esa imagen en el parcial, es vaso con B grande y Z, porque si colocan vaso con B pequeña y S, es un vaso sanguíneo y la pregunta va a estar mala. Tenemos aquí entonces, como podemos ver, la trabécula. ¿Okay? Allí vemos que esa cápsula va a emitir una trabécula y lo que vamos a encontrar allí pues son vasos sanguíneos. Como en todas las trabéculas, si está dentro de una trabécula es trabecular, sea arteria o sea vena, ya podemos distinguir entre lo que es una arteria y lo que es una vena. Y si va por fuera de la trabécula es paratrabecular de paralelo. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces, en esta lámina tenemos entonces lo que es la pulpa blanca. Y allí vamos a ver el folículo y en un área excéntrica o alejada del centro, que es lo que quiere decir excéntrico, vamos a ver la arteriola central. ¿Okay? Recordemos que allí esa área va a estar separada, o lo que es la pulpa blanca va a estar separada de la pulpa roja por la zona marginal. ¿Ok? Siguiente imagen. Hay partes de tejido allí que no podemos distinguir con este aumento, que serían la vaina linfática periarterial, y la zona marginal es una zona similar a lo que es pulpa blanca en densidad, ¿okay? Y en coloración es más o menos del mismo aspecto que la pulpa roja. ¿Okay? Si ustedes pueden ver allí, ven como un área ovoide bien delimitada. Eso sería el folículo linfoide que conforma parte de esa pulpa blanca y un margen como de aproximadamente 1 centímetro es lo que sería la zona marginal. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí tenemos entonces lo que es pulpa roja y lo que les decía, pues todas esas estructuras de color blanco que están allí, todos esos espacios van a ser los sinusoides esplénicos y el tejido que está ubicado alrededor de esos espacios en blanco, que lo que denominamos sinusoides, serán los cordones esplénicos o de Wilcox. Siguiente imagen. Doctora, una pregunta. Las estructuras que se ven como más eosinófilas ahí, ¿qué serían? Déjenme señalárselo, voy a ponerlos por acá. Estas. Escríbela porque soy entrecruzado. A ver, voy. ¿Cuáles estructuras eosinófilas?
Todo eso es sangre, hija. Recuerda que ahí todas esas estructuras blancas son sinusoides. Los sinusoides que son vasos sanguíneos pequeñitos. Acuérdense que hablamos habían 3 tipos de sinusoides. Capilares, recordamos los capilares sinusoidales. Cuando hablamos de sinusoides, es para no decir capilares sinusoidales. ¿Entendieron? ¿Captaron? Y lo que hay a través de esos capilares sinusoidales son o es sangre. ¿Ok? ¿Sí captan ahora? Un sinusoide es un capilar sinusoidal de cualquiera de los 3 tipos que conocemos. Ok, eso. Entonces allí tenemos en el vaso, allí tenemos lo que es pulpa blanca, esa área es para que ahí podemos identificar la arteriola central, podemos identificar el corpúsculo de Malpighi, que sería todo ese folículo linfoide que tenemos allí, y podemos identificar la zona marginal. Este acúmulo de linfocitos que están formando este folículo linfoide lo vamos a denominar también corpúsculo de Malpighi, ¿okay? Cuando no haya arteriola central. Siguiente imagen. Doctora, disculpe. El corpúsculo de Malpighi se le denomina así al folículo linfoide cuando cuenta con la arteriola central o cuando no cuenta con la arteriola central. No nos cuenta. El no es folículo solo. Cuando está la arteriola, está todos los elementos y es pulpa blanca. Ok, gracias. Doctora, pero entonces ahí cómo sería corpúsculo de Malpighi si se ve la arteriola central. No, ahí no, hija. Ahí no, porque ahí tiene la arteriola. Ah, ok, de acuerdo. Gracias, doctora.